Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El capitalismo, el sistema en el que vivimos, se enfrenta hoy a enormes contradicciones que muchos prefieren no ver. Muchos otros, en cambio, creemos que es en las contradicciones en donde podemos ver precisamente la solución a las crisis que vivimos. Hay muchos que dicen y muchas que afirman que vivimos una policrisis, que estamos en una crisis social, política, económica y por supuesto climática, una crisis que de alguna manera va a definir el destino de nuestra humanidad. Y si no nos lo tomamos en serio y creemos que siguen siendo teorías apocalípticas de fanáticos, activistas, como quieren hacernos creer, las ultraderechas y los fascismos del mundo, probablemente vamos a asistir a un cataclismo mundial, por raro que nos parezca. Yo quiero darle las gracias hoy a la doctora en geografía política, a la maestra en estudios culturales y a la filósofa Irene Vélez, hoy ministra de Medio Ambiente, encargada, directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y ex viceministra de Minas y Energía de este gobierno. Gracias, Irene, por estar aquí. Hola Juan David, muchas gracias por la invitación. Genial estar aquí. Empecé por ahí porque sé que todos esos temas que enuncié los has estudiado con atención. Has leído autores como David Harvey, gente que se ha metido con el tema de mirar el capitalismo realmente como un sistema tan contradictorio cuyo avance tecnológico nos ha puesto tanto en aprietos como ha significado, por supuesto, cosas buenas. ¿Cómo lees tú el momento que estamos viviendo, habiendo estudiado en Dinamarca, habiendo estado en Inglaterra el último año, habiendo hecho parte de este gobierno y toda tu vida habiendo pensado en este tema que creo que en estos años se ha vuelto definitivo, y es esa policrisis de que todos estos factores que sumados nos ponen en un momento muy complejo de la humanidad? Creo que efectivamente estamos ante una crisis que puede ser catastrófica, pero creo también, porque tengo un cierto optimismo que funciona para mí como un motor para seguir adelante, y es que la crisis genera una oportunidad de transformación. Y frente a eso, creo que estamos justo en un momento en el que la posibilidad de irrumpir el movimiento natural que ha tenido hasta el momento el capitalismo desde su formación por allá en el siglo XVIII, puede que estemos ante la posibilidad de crear cambios profundos, porque también creo que como humanidad hemos acumulado unos agotamientos y también una capacidad de reflexión y de acción. Estoy profundamente convencida de que en medio de que el sistema hegemónico capitalista nos obliga a unos modelos de consumo, nos ha impuesto también unos valores muy particulares como sociedad, y unas relaciones de poder que han mantenido en opresión y subyugación a sectores sociales, incluidas las mujeres, porque creo que ahí el tema de clase y el tema patriarcal van muy de la mano. A pesar de eso, estamos, creo yo, ante una posibilidad aún revolucionaria. Y la veo particularmente en la conferencia que acabamos de tener en Santa Marta. Es una conferencia que se hace con el tema específico de eliminación de los combustibles fósiles, un tema que ha sido tabú, tanto por la protección que tiene el lobby petrolero frente a este modelo muy particular de producción de energía, pero que además de producir energía, lo que produce realmente son unos bienes que van más allá de lo energético y que se convierten en unos bienes financieros. Y esos bienes financieros tienen grandes capitalistas detrás que les protegen, y por eso durante 30 conferencias de las partes ha habido la negación a hablar de la eliminación de combustibles fósiles. Sin embargo, el agotamiento ha sido tal que durante casi 10 días estuvimos reunidos más de 500 académicos, 1.500 representantes de la sociedad civil, más de 40 parlamentarios del mundo, 57 países, todos diciendo es hora de actuar, y somos capaces de actuar por fuera de las instancias
de Naciones Unidas, que yo creo que es lo más revolucionario que tiene esta conferencia, y es la valentía de actuar incluso aunque no nos estén obligando. Sin pedir permiso. Sin pedir permiso. Y yo creo que ahí estamos ante posibilidades que surgen. Hablaba Kuhn, el filósofo, digamos, de las revoluciones paradigmáticas, que cuando se rompe un paradigma comienza así, con unas ciertas fisuras. Y creo yo que lo que hay que perseguir en este momento, es esa fisura, que es una fisura en el sistema hegemónico, que tiene todo que ver también con la forma como se está reorganizando los bloques en una geopolítica que está en realineación. Creo también que la hegemonía, digamos, de los Estados Unidos ha sido clara durante la consolidación del capitalismo, sobre todo de las últimas décadas, y en este momento hay una cierta angustia por parte de los Estados Unidos de perder esa hegemonía. Y frente a esa angustia, entonces sale esta doctrina, la Monroe 2.0, y lo que hace es creer que puede volver a hegemonizar y a colonizar América como continente. Y ante eso yo creo que se encuentra con unos cambios en donde ya los gobiernos somos supremamente maduros y los países de América Latina hoy tenemos una dignidad tal que nos permite decir que no vamos a hacer el patio trasero nunca más. Y entonces, pragmáticamente, en esa discusión de Santa Marta, para quienes no están enterados y no supieron, se realizó en Santa Marta hace 10 días, desde que se está transmitiendo esta entrevista, esta conversación, una conferencia organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones gubernamentales con expertos de todo el mundo para llegar a acuerdos, por lo menos discutir el tema de una transición energética justa y de un fin del uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón. ¿Cuál es el tipo de medidas o de acuerdos que se pueden llevar a cabo realmente, no solamente como propuestas teóricas, sino que se pueden hacer como política pública en estos acuerdos internacionales con otros países? Sí, hablamos específicamente de la necesidad de crear unas hojas de ruta de cada uno de los países participantes, los 57 países, que tengan una cualidad distinta a la que han tenido los previos compromisos en el marco de el UNFCCC, que es esta cumbre de cambio climático que ha construido compromisos de los países que sin embargo han tenido poca participación de la sociedad civil. En este caso estamos diciendo, son 3 al menos para comenzar hojas de ruta, y en cada uno de esos 3 necesitamos la participación de la sociedad civil, además del liderazgo de los gobiernos. Los 3 que tenemos hasta el momento son, por un lado, la descarbonización de la balanza comercial, particularmente relevante para un país como Colombia, cuya sistema fiscal depende de la exportación de petróleo y de carbón, pero habrá otros que dependen también de la exportación de gas, y para todos esos lo que es importante es construir un nuevo sistema fiscal a nivel interno, pero también una nueva balanza comercial de forma tal que puedan exportar otras cosas sin sacrificar su economía nacional. Eso necesita una decisión de país, pero también una alianza internacional, porque pues los mercados en este momento son mercados globales. Esa es entonces una hoja de ruta, la descarbonización de las balanzas comerciales para hacerlas más limpias. En segundo lugar, estamos diciendo que hay un sistema fiscal que particularmente en los países tiene una decisión de subsidiar e incentivar la industria petrolera, ya sea vía la producción o vía el consumo. En el caso de Colombia lo tenemos clarísimo porque hay un subsidio a la gasolina que este gobierno desmontó como una decisión, digamos, de responsabilidad ambiental y fiscal, pero todavía tenemos un subsidio parcial al diésel, por ejemplo. Tenemos un subsidio también a el gas domiciliario para los estratos 1, 2 y 3, que uno entiende que tiene la lógica de ayudarle a las familias más empobrecidas de Colombia, pero lo que no es lógico es que sea con combustibles fósiles. La idea sería sí financiar la energía, pero la energía limpia.
Y eso también desde la perspectiva del consumo de los hogares. Y hay un subsidio que yo he identificado que es de alguna manera indirecto en el caso de Colombia, que es cuando el sistema de generación eléctrica colombiano tiene cerca de 30% de participación de la termoeléctrica, particularmente a partir de gas y de carbón. Cuando estamos en un momento de estrés hídrico, como en el fenómeno del Niño, ese 30% puede subir hasta 50%. Y ahí incluso entra la generación termo con los líquidos, es decir, con diésel. Resulta que toda vez que nosotros financiamos estratos 1, 2 y 3 en términos de energía eléctrica, lo que estamos haciendo es indirectamente subsidiar también ese 30 o hasta 50% de energía termoeléctrica cuya fuente energética es gas y carbón. Entonces ahí hay un subsidio, digamos, oculto, pero que también es relevante. Todo esto, lo que hemos dicho en esta conferencia es necesario sacarlo a la luz, cada país con la responsabilidad que nos corresponde, y comenzar a hacer una transición de subsidios e incentivos, una ruta que nos permita poco a poco ir desmontando eso, porque los subsidios y los incentivos lo que están creando es un mercado artificial de los hidrocarburos. Lo que nos están diciendo es mandando unas señales de mercado que no, mira que es incluso lo más anticapitalista, porque manda unas señales de mercado que no están basadas directamente o exclusivamente en la oferta y la demanda, sino que el Estado, al intervenir con un subsidio, lo que hace es que modifica artificialmente esa oferta y demanda, garantizando, por ejemplo, en este caso, un subsidio a la demanda. Lo que estamos diciendo es eso, hay que sincerarlo y sincerarlo para ir transicionando de forma tal que podamos incentivar las energías que son limpias y otros sectores de la economía que son los sectores productivos y no extractivos. Y el tercer elemento que yo creo que es muy relevante también para todo lo que estamos haciendo tiene que ver ya directamente con cómo transicionamos en el sistema energético. O sea, cómo nosotros aseguramos que nuestra oferta y demanda de energía como tal es una oferta y demanda más limpia. Estos son entonces los tres elementos que acordamos entre los países que son los prioritarios. No son los únicos, pero son los de entrada, digamos, los imprescindibles para comenzar a hablar de manera real, sensata y urgente de eliminación de combustibles fósiles. Si esta conversación la estuviéramos teniendo cuando comenzó este gobierno hace ya casi 4 años y tú fuiste además designada y después nombrada como ministra de Minas, seguramente como te pasó a ti, hubieras sido, digamos, víctima de una cantidad de ataques pensando en que o eras una idealista o eras alguien que estaba haciendo asuntos impracticables en este país. Esas 4 o 3 cosas que mencionas tienen una correlación con unos hechos de gobierno que es de los que te propongo hablar. Entonces tú hablas de uno de estos ejes es la transición energética hacia otro tipo de energías. Este gobierno ha realizado 37 proyectos grandes de energía limpia en el país. Tiene en este momento, creo que somos el tercer país en América Latina. El cuarto. O el cuarto en energías limpias. Eso quiere decir que la política pública en 3 años y medio en energías limpias avanzó, a pesar de que se nos decía que esto era una ilusión, era una suerte de magia que queríamos producir con nuestras mentes. ¿Por qué no explicas para la gente como nosotros, que no somos expertos, en qué ha consistido ese éxito de transitar hacia esas energías limpias? Entiendo que en lo solar, preponderantemente lo eólico, aún no termina de crecer al mismo ritmo, pero es importante contar cuál ha sido esa apuesta y por qué se han conseguido estos logros tan notables. Lo primero sería decir que la transición energética que pensó el presidente Petro es una transición energética justa, lo cual de manera directa nos introduce a una dimensión social de las transiciones. Yo creo que ese es un punto muy importante porque en Colombia hubo antes, en el año 2014, luego en el año 2021, unos lineamientos de política pública que hablaban sí de introducir energías limpias.
Sin embargo, esos lineamientos de política no fueron exitosos y la razón por la que no prosperaron, es como yo lo interpreto, es porque desconocieron completamente la dimensión social de las transiciones. Para hacer una transición, sobre todo en un país tan golpeado por el extractivismo, por todo el impacto que han tenido las grandes mineras del carbón, por ejemplo, en Cesar y Guajira, el impacto tremendo que ha tenido también la explotación de gas, que en Guajira se ha hecho de espaldas al beneficio de las comunidades locales, particularmente el pueblo Wayuu, el impacto tremendo que ha tenido la explotación petrolera en el Magdalena Medio, incluso en algunas regiones del Caquetá, donde a principios de gobierno tuvimos un paro durísimo, en los pozos Caquetá. Todo esto quiere decir que el extractivismo en Colombia ha dejado unas heridas duras, que son heridas sociales y heridas ambientales también. La contaminación, que se deja el hueco y realmente no llega nunca a la prosperidad. Frente a eso, querer imponer la transición o la penetración de energías limpias a la mala, sin pensar en el beneficio social, fue un error de gobiernos anteriores y eso entonces quedó ahí sí en el papel. Tan en el papel que cuando nosotros llegamos a este gobierno, la participación de las energías renovables no convencionales, que son solar y eólica fundamentalmente, era del 1% en la matriz eléctrica. Eso 1%, eso no es nada, o sea, eso no es nada para un potencial como el que tiene Colombia. Hoy, a corte de hoy, mayo de 2026, casi 4 años después, tenemos una participación del 17% en la matriz eléctrica. Es enorme. 16%. O sea, es mucho el crecimiento. Pero lo más importante no es solo el crecimiento, sino también todo lo que estamos dejando para el futuro. Y yo creo que ahí el visor que tenemos es realmente muy impactante. Yo estaba el otro día analizando cifras de cómo hemos licenciado nosotros para las renovables, que hoy todavía no están construidas, pero que pueden comenzar a construir mañana, porque este gobierno logró primero un claro compromiso con las comunidades locales, acompañando los procesos de consultas previas, libres e informadas, generando también unos mecanismos que dan garantías sociales y también en el marco del Plan Nacional de Desarrollo incluimos un elemento que redistribuye las ganancias energéticas, que puede no ser la gran solución en el sentido en el que todavía no hay una redistribución de la propiedad, pero al menos hay una participación redistributiva de los beneficios que genera este sector. Entonces, frente a eso, hoy lo que tenemos es el 80% de incremento del licenciamiento ambiental en renovables no convencionales. Es decir, que además de lo que ya hoy estamos generando, que es ese 16% adicional, sabemos también que en el futuro estamos listos para generar mucho más. Y sobre todo en Guajira. Guajira es el departamento en donde más hemos logrado licenciar. Y yo creo que ese es un mensaje súper poderoso para una región que ha sido históricamente olvidada, históricamente marginada, que cuando llegamos a este gobierno nos dijeron Guajira es inviable, porque con esos guayú no se puede trabajar, porque nosotros encontramos todo lo contrario. Encontramos que Guajira tenía una situación de negación por parte del Estado e incluso por parte de las empresas, algunas, no todas, pero había unas que eran déspotas. Es lo que yo podría con toda sinceridad decir, un relacionamiento déspota del sector corporativo con las comunidades. Cuando nosotros nos metemos y transformamos eso de raíz, lo que logramos es aceptabilidad social y unos caminos de oportunidad donde sin renunciar a el rigor ambiental del cuidado de la naturaleza que nos corresponde, porque es un patrimonio común, poder conciliar las dos cosas. Ese es un legado que es innegable del presidente Gustavo Petro. Lo otro que yo diría en términos de transiciones es que no solamente se trata de nuevas energías, sino que se trata también de superar el extractivismo y particularmente el extractivismo minero. Eso lo hemos hecho también y se hace con una decisión muy valiente del presidente en su primer año de gobierno, que es no vamos a ampliar ningún título en minería de carbón.
Entonces, con lo que hay y hasta que se genere su declive y su cierre contractual. Punto. Y por otro lado, no vamos a otorgar ninguna nueva licencia para exploración y explotación de gas y de petróleo. Eso que fue muy convulso, digamos, en su momento, tiene hoy un resultado que es, primero, que se ha logrado mantener la producción, lo cual es, digamos, contradictorio a lo que nos dijeron en primer momento, que es usted deja de explorar y entonces cae la producción. No, no ha caído, porque ha habido también una optimización en los procesos tecnológicos de producción. ¿Qué es lo que esto sí quiere? Pues que así como nos hemos comprometido incluso desde gobiernos anteriores con metas climáticas para 2030, 2040 y 2050, pues que vaya habiendo un declive en esa producción y ese declive debe ser responsable y debe comenzar ya. No cerrando de un momento a otro, pero sí planificando la manera en que vamos a ir cerrando la frontera extractiva. Esto significa que rápidamente necesitamos propiciar otros sistemas, otros modelos económicos. Y en eso el presidente Petro yo creo que ha sido el éxito de este gobierno y es cómo ha incrementado el turismo y cómo ha incrementado la producción de alimentos y su exportación. O sea, el sector agricultura ha subido de una manera impresionante. Y eso nos permite entonces decir, pues vamos cerrando la llave del petróleo, vamos cerrando la llave del carbón, mientras estos otros sectores van cogiendo también una fuerza muy importante en su participación en la economía nacional. ¿Se avanza en transición energética o en cambio a energías limpias? En todo caso, todavía falta mucho, por supuesto. Nadie dijo que esto está hecho. Faltará que haya, por supuesto, una continuación de este proyecto. Lo estoy diciendo yo, que puedo decir lo que yo considere políticamente. Y quisiera hablar entonces de otro asunto que tiene que ver con esto, y es un avance que a lo mejor la gente de las ciudades y las esferas de poder mediático no consideran, pero que es definitivo para que haya un equilibrio, y es el avance en la disminución de la deforestación y de la reforestación. Digamos, hay un avance realmente plausible, importante, que yo creo que de eso no se habla y no entiendo por qué. Si estamos bajando las explotaciones, digamos, de hidrocarburos, que es lo que está haciendo además todo el mundo, no es que seamos unos señores alienígenas que no, el mundo está pensando en esto, no estamos por fuera de una discusión global. Estamos yendo hacia el intercambio de energías y fuera de eso estamos contribuyendo a una reforestación del país. ¿Por qué no hablas de esa conquista que a veces parece silenciosa, pero que creo que es muy importante también? Sí, nosotros hemos concebido que hay una sinergia entre toda la apuesta por revitalización de la selva y la apuesta de transición energética. Son dos caras de una misma moneda. Los bosques son el principal sumidero de carbono. Además, perder selva genera emisiones también, con lo cual la protección de la selva es una prioridad, ha sido una prioridad de este gobierno, y a su vez entonces la otra cara es todo el tema de transición. Entonces, cuando vamos a ver el tema de las selvas, vemos que tenemos sobre todo un bioma amazónico, que es el que nos corresponde proteger. El 42% de nuestro territorio nacional es Amazonía. Y en ese sentido es nuestro compromiso estar ahí. Este gobierno tomó la decisión de ponerse una meta supremamente ambiciosa en términos de reducción de la deforestación. La plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo, que era disminuir la pérdida de bosque en un 20% respecto a 2021. Ese era como el año de corte de referencia. Y hasta el momento hemos logrado mantener en promedio una reducción de la deforestación cercana al 37%. Es decir, que la reducción de la deforestación es sustancial. Eso no quiere decir que no haya deforestación. La deforestación es un fenómeno global. En estos días estaba leyendo que a nivel internacional estamos en una alarma tremenda porque en las 2 últimas décadas se ha perdido mucho bosque, y esa es una preocupación, digamos, de científicos y gobiernos en todos lados. Nosotros aquí tenemos unos factores muy particulares de deforestación, que es a donde yo querría ir, porque digamos, contener la deforestación requiere comprender el fenómeno territorial, que está claramente atravesado por la guerra.
y que claramente está atravesado también por el acaparamiento de tierras. Y el extractivismo. Y el extractivismo. Pues el acaparamiento ilegal de tierras en Colombia es en este momento el principal motor de la deforestación. Entonces ahí uno tiene que preguntarse quién es el acaparador. Y salen apellidos famosísimos de personajes famosísimos de las élites nacionales, que es el momento en el cual uno dice, ¿es esto un fenómeno de campesinos solamente que, por supuesto, y colonos? Sí hay, por supuesto que hay, pero no es donde están los grandes acaparadores de tierras. Y yo creo que hacia allá uno tiene que poner el foco, porque también es en esos grandes acaparamientos y en esos grandes capitales donde encontramos un motor económico que está financiando los procesos de deforestación de la selva amazónica y Orinoquía particularmente. Que es tumbar selva para hacer potreros y tener... Tumbar selva para hacer potreros, para después apropiarse esas tierras que se consideran baldíos de la nación en muchos casos y o poner ganado, ganadería extensiva, que es supremamente contaminante. De hecho, acaba de aprobar el Congreso una ley de trazabilidad ganadera que yo creo que es absolutamente crucial en este país, porque hoy por hoy nosotros no sabemos dónde está el ganado ni de quién es el ganado. Nos encontramos ganadería extensiva cuando vamos a precisamente hacer el monitoreo de la deforestación. Entonces encontramos que se ha derrumbado la selva, se ha tumbado la selva y que hay ganado, no sabemos de quién es. Volteamos a mirar, pues por supuesto no aparece el dueño, entonces es muy difícil comprender el fenómeno sociológicamente. Pero entonces sí sabemos que hay una relación directa entre, por un lado, apertura de vías ilegales. Esa apertura de vías ilegales no se hace a punta de machete y abriendo trocha. Esto es maquinaria amarilla, construcción de puentes. Eso tiene entonces un motor económico que está detrás y que es en donde tendríamos que estar poniendo los ojos. Este gobierno ha puesto los ojos, ha descubierto algunas de esas redes en colaboración con la Fiscalía, en colaboración también con algunas de las agencias de inteligencia del Estado, pero hacia allá yo creo que hay que seguir profundizando porque ahí están los determinadores de la deforestación en Colombia. Y eso está íntimamente ligado a la ganadería extensiva, lo decíamos ya, y en algunos casos, sobre todo en los casos de la Orinoquía, a la minería ilegal de minerales raros, de minerales que se llaman estratégicos, tierras raras, que hacen parte de lo que son metales importantes para la transición energética, pero que se está haciendo de manera, en primer lugar, en zonas muy sensibles ambientalmente, pero además sin los respectivos permisos ni ambientales ni de parte de la Agencia Nacional de Minería. Es decir, es una minería ilegal. Esto tiene entonces, hay unos factores, digamos, que están explicando cómo está el fenómeno. Ahora bien, también hay algunos campesinos que por una motivación económica, por la misma situación de sus familias, terminan talando para poder vender la madera o hacerse a un pedazo de tierra, toda vez que hay inseguridad en la tenencia de la tierra. Entonces, frente a eso ha habido en este gobierno un trabajo mancomunado con el sector agricultura, ahí tanto con la ministra Carvajalino como con la ANT y el doctor Harman hemos estado trabajando de la mano para asegurar que las zonas de reserva campesina son reconocidas, que las zonas de reserva campesina se comprometen a tener acuerdos colectivos contra la deforestación, muy importante porque también hay una cultura, digamos, que la cultura del colono, y la cultura del colono te lleva a que colonizar es talar. Entonces un poco estamos reconstruyendo eso, que es un nuevo paradigma, en donde el campesino amazónico es un campesino forestal. Es un campesino con la capacidad de proteger su selva y aprovecharla, pero protegiéndola con un bosque en pie. Esto también ha tenido entonces un montón de incentivos de gobierno. Conservar Paga es un programa que ha beneficiado hasta el momento cerca de 7.000 familias campesinas, particularmente el arco amazónico, y que si uno ve dónde están las familias de Conservar Paga y dónde está la selva que se ha mantenido en pie, pues coincide, lo cual quiere decir que es un programa exitoso.
hemos tenido también en este momento, estamos en consulta previa de la reserva del bioma amazónico. Estamos declarando el bioma amazónico una reserva de recursos naturales renovables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Legalmente. quiere decir que de aquí en adelante no podrá en el bioma amazónico otorgarse nuevos contratos de hidrocarburos ni de minería de mediana y gran escala. Toda vez que este es un bioma sensible y que de su conservación contra los impactos del extractivismo depende que se mantenga la selva en pie y que se mantenga también la conectividad entre el bioma amazónico y el bioma de los Andes. Esto yo creo que en el caso de Colombia y de Bogotá particularmente es muy estratégico pensarlo, y es nuestra agua en Bogotá depende de que la selva amazónica se mantenga en pie. Cuando uno desconecta esas dos geografías, lo que está haciendo es condenando a Bogotá, con sus 9 o 10 millones de habitantes, a tener estrés hídrico y racionamiento como lo tuvimos hace tal vez 2 años, y como la vamos a tener cada vez más frecuente porque el fenómeno, digamos, de variabilidad climática nos va a poner en situación de estrés hídrico cada vez más. Y si adicionalmente no cuidamos esa conexión que hay entre los Andes y la Amazonía, se pierde la conectividad por los ríos voladores, que es un fenómeno estudiado bellísimo además, que es básicamente que la transpiración de la selva sube a través de nubes y llega y se descarga en los Andes. De lo cual se burlaron y rieron muchos Sí. analistas de oficio que no comprenden por qué conectar de nuevo mentalmente la Amazonía con el país era fundamental, no solo porque es el 42% de nuestro territorio, sino porque es un ecosistema del que todos somos dependientes. Hay una interdependencia geográfica, tema en el cual eres experta. Yo creo que haber hecho eso por parte de los discursos, de la insistencia, tanto del presidente como de sus ministras, Susana Muhammad, después la ministra, olvidé el nombre de la segunda. Lena Estrada, después de parte tuya, ha sido insistir en eso. Y se han creado cosas, un fondo para salvar la Amazonía, unas conferencias que se han realizado además en el Amazonas colombiano, cuando no se realizaba nada en el Amazonas colombiano, salvo videos promocionales. ¿Qué ha significado esa agenda internacional y qué es en lo que ha consistido, ese fondo para salvar el Amazonas, la declaración de Bogotá que hiciste hace unas semanas, el COMPES que existe hoy para el Chocó y para el Amazonas? Creo que hay que explicar que además de esta medida que nos explicas, ha habido una serie de medidas estratégicas para proteger ese lugar, o más bien para protegernos a todos que somos también ese lugar. Sí. Yo a eso le llamo el ecosistema de las medidas para salvar la Amazonía, que por un lado tienen que ver con, por ejemplo, una reserva que evita que haya una proliferación de actividades extractivas, que tiene claros impactos ambientales, medibles, cuantificables, con un documento técnico muy robusto que logramos desarrollar y que demuestra que hay una sensibilidad tal que en el contexto del cambio climático seguir avanzando en actividades extractivas en la Amazonía sería destruir ese bioma. Entonces, ahí está la reserva. Nuestra vida, además. Nuestra vida. Pues, y el agua de Bogotá. O sea, eso no tiene... donde está la mayor biodiversidad del país. O sea, es anti... es completamente ilógico. Amoral, antiético, sí, ilógico. Avanzar en ese sentido. Pero además tenemos las medidas económicas. Entonces la gente me pregunta, bueno, pero entonces usted a todo no es cierto? Entonces no a la gran minería, no al petróleo. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente? Bueno, entonces estamos diciendo, la gente puede vivir del aprovechamiento forestal controlado, con unas lógicas también de sustentabilidad forestal, puede vivir de la bioeconomía, y para eso este gobierno tomó una decisión que ningún otro había tomado, que es hacer el primer COMPES-CONFIS. ¿Qué significa eso? Significa que es un compromiso presupuestal que se decide hoy y que hace que en los próximos 10 años estén garantizados los recursos económicos para la selva amazónica y para el Chocó biogeográfico. Nadie se había arriesgado a hacer eso porque aquí
previos gobiernos habían decidido que lo único que merecía comprometer la economía futura eran las vías 4G, las famosas 4G. Todas nuestras vigencias futuras están en las 4G. El presidente dijo, no, vamos a invertir la prioridad. Aquí la prioridad no es estas grandes vías, sino que aquí la prioridad es la selva. La selva es lo que va a garantizar la vida y por eso entonces vamos a comprometer a 10 años 1,4 billones de pesos que van a estar más o menos en una distribución de 87% dedicados al bioma amazónico y el resto, 13%, 12%, dedicado a el bioma del Chocó biogeográfico. Eso lo que permite es, por un lado, garantizar que hay recursos y que esos recursos van a estar destinados a la revitalización. Es decir, es una estrategia para construir economías para la vida, bioeconomías. Entonces se piensan 2 centros que van a tener ese propósito específico de fomentar las economías locales basadas en la naturaleza y por otro lado vamos a tener unos recursos disponibles para revitalizar la selva. Siempre que haya voluntad política, eso siempre sépalo, porque aquí hay Así compes es. firmados en otros gobiernos Así es. que eran incluso nobles, como el compes que se hizo sobre Armero, del cual yo soy doliente desde 2014 y ese COMPES ha sido un saludo a la bandera, aunque en este gobierno intentamos hacer cosas. Pero yo creo que ahí hay un tema que es importante y es la voluntad política es fundamental para poder actuar sobre temas tan sensibles como estos. Y eso significa un costo como el que se ha asumido por parte tuya y de tantas personas que han pasado por este gobierno, a quienes han llamado magos, teguas, a no científicos, a ti casi te condenan por estar en estos temas viniendo de la geografía, de la cultura, de la filosofía, como si las humanidades fueran, no sé, un pedazo, una cosa por ahí que hay que tirar al lado porque no sirve para nada. ¿Cómo has visto esa discusión y cómo ves la discusión que acabas de enunciar entre la economía y lo que se sigue criticando y la realidad de lo que puede ser un desarrollo alrededor de la vida en Colombia? ¿Cómo ves ese tema y cómo de alguna manera lo han activado en la política ambiental del país? Pienso yo que una de las cosas que ha hecho este gobierno, y pues yo particularmente me siento muy comprometida con eso, es haber movido las fronteras del conocimiento y las fronteras del debate político. Eso ha tenido unos costos personales altos, digamos una exposición y una violencia mediática que yo no me la imaginé nunca, pero si algo ya está ganado, es un espacio en donde hoy es posible hablar de transición energética. Hoy es posible vestirse con tenis y ser ministra, sin que eso parezca que es una contradicción, porque también parte de lo estético estaba incluso en cuestión. O ser negra, afrocampesina y ser ministra y vicepresidenta. Exactamente. Todo eso ha generado unas rupturas. Por eso hablaba también de las oportunidades de esas rupturas al principio de esta conversación. Respecto a eso, lo otro es que cuando uno habla desde la filosofía, no es que no esté considerando la economía. Eso es también como una perversidad en la manera como nos han criticado. Al principio nosotros decíamos, en términos de la transición energética, que claro que tiene una dimensión, digamos, de la responsabilidad ambiental, el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo tenemos que asegurar que generamos menos emisiones para poder ir a la causa del problema de la transformación del clima hoy. Sin embargo, decíamos también desde el primer momento, el mercado de los hidrocarburos tiene una fragilidad máxima porque depende de una especulación geopolítica y de un control geopolítico de esos mercados. Hoy, con lo que está pasando en Irán, estamos plenamente confirmados en que teníamos la razón y el mercado de los hidrocarburos hoy es susceptible a lo que le llaman el shock económico y es cualquier cosa que pase en otro lugar va a incidir sobre los precios internacionales y ese cambio en los precios internacionales tiene un impacto directo, incluso si somos productores, que yo creo que ahí es donde los economistas están de acuerdo con la interpretación de este gobierno y es nosotros estamos hoy por hoy, por ejemplo, importando
Gas. e hidrocarburos livianos. Nosotros no somos autosuficientes en petróleo. Nuestros petróleos son petróleos pesados. Entonces nosotros necesitamos importar petróleos livianos para hacer la combinación y poder tener nuestro diésel y nuestra gasolina. Esa importación hoy por hoy está a esos costos internacionales que han sido influenciados por la guerra en el Medio Oriente. Frente a eso, ¿podemos hacer algo? No. Entonces nuestra soberanía y nuestra seguridad energética están completamente supeditados a las guerras del petróleo en otras geografías a nivel global. Esa vulnerabilidad es lo que otros países, los 57 países que nos reunimos, dijimos, o sea, tenemos que controlar eso. Pero lo que quiero decir con esto es, este gobierno lo vio desde el principio. Desde el principio dijimos, nosotros necesitamos una economía para la vida porque depender de estas mercancías que primero son intensivas en carbono, es decir, tienen este enorme impacto en el cambio climático y entonces en nuestra posible catástrofe como humanidad, pero además estamos inestables porque esa economía es una economía financiarizada, que no depende de nosotros, que está además manipulada, que es especulativa. O sea, tiene un montón de factores de incidencia que hacen que nosotros no podamos controlarla. Y en ese sentido, lo mejor es tener mercados energéticos nacionales y regionales. Y eso, ¿cómo lo logramos? Con energías limpias. Y la discusión también es cultural, porque Colombia es un país intercultural, es un país de 115 pueblos indígenas, pueblos afro, rom, campesinos, negros, palenqueros, diversos. Y creo que el gobierno también ha hecho algo que es importante y es entregar reservas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé si en el contexto de esta misma conferencia fue la entrega, pero ¿por qué no cuentas también un poco en qué ha consistido ese trabajo? Tú vienes trabajando con comunidades desde hace muchos años, con las comunidades negras, ahí tienes un trabajo grande, importante. ¿En qué ha consistido también esa conversación? No solo para hablar desde la institucionalidad, como si uno hubiera hecho todo, sino en la participación de las comunidades y en la apropiación de las comunidades de una agenda ambiental que ya era de ellos, pero que también se les está reconociendo y agenciando y empoderando. Este gobierno creo que por primera vez reconoce no solo el derecho a la participación de las comunidades étnicas, que es algo constitucional y que otros gobiernos, creo yo que particularmente el gobierno del presidente Santos, intentó garantizar, sino que les reconoce un poder que es equivalente al poder del Estado. Y en eso le damos mucho más peso a la Constitución del 91. ¿En qué instrumentos se refleja eso? Por ejemplo, tenemos en el caso ambiental un decreto que es el 1275, que por primera vez reconoce a las comunidades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios, lo cual es más o menos obvio. O sea, las comunidades indígenas tienen territorios colectivos, resguardos que son reconocidos por el Estado y sin embargo todo el tiempo anterior tuvieron que tener una autoridad externa a su territorio para que fuese quien dirimiera conflictos ambientales o decidiera cómo se hace el manejo ambiental. No es lógico. No es lógico que si ellos son los titulares de estos territorios colectivos y además han demostrado que son también guardianes de la naturaleza, tengan que tener una autoridad externa. Es un poco tratarlos como menores de edad. Este gobierno dijo, vamos a solucionar esto y lo hacemos a través de una reglamentación que permite que las comunidades sean entonces autoridades ambientales por primera vez. Esto también, para el caso del Cauca, por ejemplo, hay un decreto específico para eso, que es el decreto ATEA, que a las comunidades indígenas de esta región les reconoce esa misma autoridad ambiental en sus territorios. Hemos dicho también otras cosas, las ETIs, que son las entidades territoriales indígenas que se han reconocido hasta el momento 8 en la Amazonía por primera vez. Y es decir, ellas son en estos territorios autoridades equivalentes a cualquier alcalde. Y tienen la totalidad mayoría de edad
para hacerlo, porque tienen también un sistema de conocimiento, un sistema de organización, un sistema de justicia, que no quiere decir que sean un paraestado, que a algunos les da, digamos, máximo temor que entonces estemos haciendo varios estados simultáneos. No, hablamos en cambio de complementariedad y concurrencia. Eso significa que tenemos que dialogar, que tenemos que hacer los sistemas compatibles, que tenemos que entender también qué pasa cuando hay diferencias, pero no hay que negarlo por el hecho de que tenga un nivel de dificultad en su articulación. A mí me parece esto fascinante también desde la perspectiva de la construcción de un Estado y de un Estado digamos, aquí le llamamos interétnico, ¿no? Pero en otros contextos se llama plurinacional, que es cómo le damos pleno reconocimiento a estos grupos poblacionales, étnicos, tradicionales, ancestrales, pero en una construcción de un Estado moderno, sin que signifique en Estados Unidos, o sea, la negación del Estado. Indígenas, digo. Y a mí me parece que Colombia ha hecho un gran trabajo y que este gobierno ha profundizado el Estado interétnico y multicultural. Y lo ha profundizado no solamente desde la participación, vía, por ejemplo, consultas previas, libres e informadas, sino y sobre todo vía el poder popular de estas comunidades. Eso es una novedad. Y creo que estamos en el camino de que puede profundizarse. Es la expectativa que yo tendría para... 942.000 hectáreas fue la entrega en la Sierra Nevada a las comunidades. ¿Qué es esa entrega de 942.000 hectáreas? ¿En qué consistió? ¿Y cómo lograron además sortear el asunto de que se tumbó el decreto que protegía la línea negra? La línea negra es la línea, digamos, imaginaria del territorio de los pueblos de la Sierra Nevada, que no está circunscrito solo a la geografía de la montaña, sino que va desde Valledupar hasta, es decir, es un territorio muy vasto que ellos tienen dibujado simbólicamente y localizado por puntos. Y el gobierno fue de alguna manera, el gobierno Santos lo declaró, declaró la línea negra como una zona de ellos y se tumbó ese decreto, pero se volvió a recuperar y además se entregó tierra para estas comunidades que el presidente una y otra vez ha señalado como simbólicamente el corazón del mundo, como un lugar muy importante en la geografía espiritual y vital del mundo. En este momento está liderado desde presidencia directamente, volver a revivir el decreto de la línea negra, que efectivamente lo tumban, y esperamos que a final de este gobierno lo tengamos ahí. Sin embargo, en el entretanto y de una manera complementaria, el Ministerio de Ambiente lo que hizo fue declarar la reserva en este momento es una reserva temporal, pero esperamos que a final de gobierno podamos dejarlo como una reserva definitiva del corazón del mundo. Es una reserva un poco análoga a la de la Amazonía colombiana, en donde lo que decimos es, en esta área no se pueden desarrollar actividades mineras, ni se pueden desarrollar actividades de hidrocarburos. Y la razón para eso es porque se hace un análisis de la singularidad tanto cultural, y en eso de lo cultural, lo espiritual desde la perspectiva, digamos, de los 4 pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, como también desde una perspectiva ecológica. Este fue un trabajo muy interesante porque ha sido un trabajo no solo interdisciplinario, sino intercultural entre las comunidades y el ministerio. Entonces hemos intentado tejer una comprensión de ese territorio desde todas sus sensibilidades y desde todas sus dimensiones, intentando demostrar que se necesita proteger porque su particularidad ecosistémica es realmente única, pero también porque lo que significa para esos pueblos mantener vivo e interconectado el corazón del mundo, pues es fundamental. Entonces hemos declarado esa reserva en casi un millón de hectáreas, y la idea es que allí no se podrán realizar actividades de mediana
y gran minería, ni tampoco actividades de hidrocarburos por los impactos que genera tanto en la dimensión ecológica como en la dimensión cultural y espiritual. Si este momento de transformación en Colombia continúa, lo que va a empezar a ocurrir también es que las agendas de la política pública van también a transformarse. Y con esto quiero decir que un ministerio como el de Medio Ambiente o el de Cultura, que estaban allá en la última fila de los ministerios que parecían irrelevantes para el neoliberalismo, van a empezar a tener una mayor agencia. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber contradicciones. Empezamos hablando de contradicciones. Y si hay alguna contradicción a las que nos enfrenta el capitalismo hoy, es primero que no podemos imaginar su fin, por absurdo que parezca. Nos parece más lógico imaginar el fin de nuestra especie que el fin del capitalismo, pero va a haber una serie de contradicciones que ya están señalando algunos economistas y filósofos y expertos. Se viene un capitalismo verde. Y eso va a producir un cambio, digamos. El sistema es muy hábil en fabricar nuevas mercancías y en volver la selva una mercancía. ¿Cómo ves ese tema y cuál va a ser y cómo ves cuál va a ser la discusión de aquí en adelante? Porque entonces, si hoy está sometida la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a una tensión extrema, casi que es que no dejan hacer nada, siempre tienen que estar haciendo consultas previas, háganlo rápido porque de eso dependemos. Si esta economía sobre la vida empieza a crecer, vamos a tener unos nuevos desafíos en política pública muy grandes. ¿Cómo ves esas contradicciones y ese capitalismo verde que ya llegó a Colombia, por imperceptible que sea para muchos sectores? Me gusta la pregunta con todas sus aristas porque, en primer lugar, respecto a que las licencias ambientales son un problema y una barrera, esa es una historia del pasado y yo creo que están construyendo un fake news que no deberíamos dejar que nos lo impongan. Nosotros hemos hecho el análisis cuantitativo, fáctico, real. Este gobierno ha entregado 80% más de licencias ambientales para todo el sector energético, tanto de líneas, de hecho en líneas de transmisión es 120% más que el gobierno inmediatamente anterior. Entonces no pueden decir que el licenciamiento ambiental ha sido un problema, para nada. Y qué me gusta de poderlo decir con tranquilidad es se ha incrementado en estos porcentajes muy significativos sin renunciar al rigor. ¿Por qué? Porque hemos logrado automatización de procesos, estamos incluyendo inteligencia artificial, estamos yendo nosotros directamente a campo para poder lograr una mayor compenetración con el conocimiento del territorio. O sea, aquí estamos utilizando unos métodos variados, multidisciplinarios que nos han permitido tener más asertividad en cómo construir el licenciamiento. Entonces, eso para decir, no es verdad que este gobierno no haya dado licencias ambientales. Se han dado bien, con rigor y creciendo de una manera exponencial y responsable también con el cuidado de nuestra naturaleza. Por un lado. Por otro lado, quería aprovechar la pregunta para contar que en la discusión que tuvimos con la sociedad civil en el marco de la conferencia de Santa Marta, los pueblos indígenas particularmente pidieron algo que es zonas libres de combustibles fósiles, que se puedan declarar zonas libres de combustibles fósiles, que es un poco esa contradicción que vos expresas entre cómo vamos a declarar una zona libre de combustibles fósiles si hoy por hoy, con la guerra en Medio Oriente, sacar petróleo es lo más rentable que hay. Por supuesto que es rentable. Es rentable a costa de la guerra, o sea que lo cual es bastante inmoral, pero más allá de la inmoralidad es así de efímero. Anclar todo, poner todos los huevitos en la canasta esperando que una guerra continúe y a punta de la especulación de precios que eso genera es realmente, es un absurdo, digamos, incluso desde la economía. Pero la gente lo que decía es, nosotros necesitamos territorios libres de combustibles fósiles porque sabemos que necesitamos también unos lugares de vida. Y en ese sentido, por ejemplo, las islas del Pacífico decían que ellas están trabajando para que el Pacífico sea
la primera área libre de combustibles fósiles. También porque además estas islas son las que más están siendo afectadas por el incremento del nivel del mar, y entonces dicen nuestra coherencia máxima tiene que ser con, si somos también los más afectados, los más vulnerables, pues que aquí no se haga explotación de hidrocarburos. Entonces esto va a pasar, pero el tema es dónde está la jerarquía del valor. Para mí, ¿dónde está la jerarquía del valor? ¿Es más importante la vida o es más importante, digamos, una acumulación económica a partir de un modelo extractivista de hidrocarburos? Hay un momento en que toca decidir, y la decisión debería siempre ser optar por la vida. Ahora, optar por la vida no puede ser tirándose al, ¿no es cierto?, al vacío económico. No, tiene que ser construyendo otras oportunidades económicas, que es exactamente lo que hizo este gobierno. O sea, este gobierno no dijo, bueno, no, y entonces me quedo de brazos cruzados. No, para nada. Hizo su mayor inversión en el sector de agricultura, por ejemplo, para asegurar que allí teníamos entonces la fortaleza económica para poder transitar más allá de los extractivismos. Y eso se puede, pero eso requiere voluntad política. Y creo que hoy estamos frente a ello. Ahora, la última parte de la pregunta sobre la economía capitalista verde. Este es un modelo que nace por allá en el 2009, en la Conferencia de las Partes de Copenhague, de hecho. Yo participé en esa, estaba justo a punto de comenzar mi doctorado, que después fue en Copenhague. Yo participé desde el movimiento de la sociedad civil, que en ese momento clamábamos por justicia climática ya, y que advertíamos en ese momento el peligro de convertir la selva en una mercancía. Cualquier cosa que se financiariza tiene el riesgo de perder el enraizamiento social y cultural. Y lo he visto en el caso de la Amazonía colombiana. Cuando hay un mecanismo que es de subsidio por conservar, se corre el riesgo que el día que no llega el subsidio, porque no hubo PAC, por ejemplo, pasa en un contexto como el nuestro de crisis fiscal, entonces ese día la selva se viene abajo, porque es muy difícil que el solo mecanismo financiero le hable a las comunidades de la importancia de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que uno tendría que hacer? Economías productivas, más que economías financieras, ¿no es cierto? O sea, que nuestra selva se mantenga en pie a punta de economías productivas. ¿Qué significa? Encontrar más recursos aprovechables, tanto forestales, maderables como no maderables, en nuestras selvas, y que sea a punta de eso que conciencia, tecnología, innovación, industrialización. Y la industrialización no tiene solo que ser corporativa, sino que puede ser cooperativa. O sea, puede haber muchos modelos, pero sí es como hacia allá, hacia donde yo creo que tenemos que llevar nuestra protección de los ecosistemas estratégicos. Hacerlo a punto de mercados de carbono, por ejemplo, existen, claro que existen. Tiene muchas dificultades, porque lo que le llega a la comunidad pueden ser, en el mejor de los casos, hemos visto $2, $5, cuando en el mercado financiero eso se transa por 35. Entonces la disparidad una vez más entonces se reproduce nuevamente la brecha, y toda vez que son mercados financieros, además esos ni siquiera son regulados, aunque hay una parte regulada, realmente la especulación financiera es total. La dificultad que hemos tenido para salvaguardar los derechos de las comunidades étnicas que habitan en estos territorios, que son objeto de proyectos de carbono, muestra dificultades. Ayer nomás había un debate sobre la comunidad Nucac, que tiene un proceso de consulta previa libre e informada ante un proyecto de venta de carbono, y hay una dificultad en poder llegar a la comunidad como tal, y no solo al intermediario, y cómo garantizamos que la decisión que se toma hoy realmente es consecuente con la garantía de las generaciones futuras. O sea, ahí hay todavía muchos problemas. Nosotros acabamos de sacar para que las comunidades indígenas hagan el proceso de consulta previa libre e informada de un decreto que es el de salvaguardas.
que es intentando dejar los elementos básicos para que las comunidades étnicas de estos territorios puedan sentirse aún con el respaldo del Estado, pese a que hay negocios privados que intentan, digamos, vender su carbono. Esperamos que esta consulta previa logre salir antes de que finalice este gobierno. Estamos en este momento en las manos de la consultiva, digamos, de comunidades para que se haga abiertamente la discusión sobre este decreto que pusimos sobre la mesa. Pero eso porque tenemos la convicción de que sí se necesita la presencia del Estado como mediador y regulador de estos mercados. Esos mercados han sido bastante peligrosos y en muchos casos dañinos, y hay que ponerles un ojo especial versus una, no sé, como protegerlos y pensar que van a resolver todos los problemas de la selva. Pueden crear más problemas de los que resuelven. Y yo creo que ya hay una señal clara de que también eso tuvo un correlato que es en lo anterior que acabas de decir, y es que si las comunidades no se organizan, tienen poder, son capaces de defenderse, entender cuál es el juego de contradicciones que nos impone el capitalismo, entonces habremos fracasado en todas las ideas porque una y otra vez nos convertimos en mercancías. Yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí, por haber puesto el cuerpo en un primer momento de shock energético que te supuso además dolores y te supuso exilios, y ahora por estar, digamos, al frente de la agenda ambiental del país. Creo que hay una nueva generación de personas como Irene y como tantas otras mujeres y hombres valiosos y valiosas que están enseñándonos a pensar, a llenarnos de razones, a decirnos que los cuerpos que quieren crecer infinitamente y acumular y acumular y acumular se estallan, y eso es parte simplemente del sentido común. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David, y a toda la audiencia. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Vamos hacia un horizonte de cambio y hay que tener esperanza. Estos temas demoran, pero aquí estamos. Chao, chao.